Le doy gracias al Señor por tu vida. Qué lindo que estamos haciendo esta escuela ministerial donde nos estamos equipando cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos a través de la televisión, a través del internet, del canal YouTube, de las redes. Necesitamos en este tiempo ser preservados. El Señor tiene esas intenciones sobre nosotros. El Señor envía espíritus ministradores, el Señor nos está acercando. Tenemos que ser cuidadosos nosotros. Justamente estuvimos hablando en el discipulado anterior acerca de la importancia de mantener el cerco que el Señor nos hace bien firme. ¿Por qué? Porque cuando el cerco cae, cuando lo descuidamos, cuando nosotros mismos lo derribamos, cuando hay grietas, empiezan a meterse enemigos. Estoy hablando en el sentido espiritual, así como en el plano literal, en los sembradíos, en los campos. Cuando los cercos no están levantados, entran animales peligrosos que arrasan con todo. De la misma manera, espiritualmente la palabra me deja ver que nosotros tenemos que tener el cerco levantado. Y ahora vamos a continuar. Vamos a ver, hablamos en el discipulado anterior acerca de algunos enemigos. Hay muchos enemigos. Un enemigo de la viña, antes de entrar en este tema, ¿por qué es importante? Habíamos hablado en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es lo que nos mantiene firmes para poder hacer la obra del Señor. Claro que hay otros elementos también, pero como sentimos que uno de los ataques arteros de estas entidades tiene que ver con quitarnos el gozo del Señor, porque de esa manera nos debilitan. Y debilitados, ¿qué hacemos? Caemos. Empiezan a pasarnos por arriba toda clase de enemigos. Entonces no podemos darnos el lujo de descuidar, de desatender el gozo que viene de parte de Dios. Porque esa es nuestra fuerza. Eso es lo que levanta tus brazos para permanecer firme, para hacer la obra del Señor, para que vivas una vida de victoria. Porque claro que tenemos pruebas. Claro que tenemos luchas. A veces algunos con los que me encuentro, con los que hablo, me hablan o me insinúan como que, claro, usted porque no tiene pruebas. ¿Qué? Mejor no las empiezo a nombrar porque nos va a llevar todo este discipulado. ¿Cómo no vamos a tener pruebas? Y la palabra nos enseña que nosotros andamos de prueba en prueba, pero andamos de victoria en victoria. Andamos de gloria en gloria. Pero claro, necesitamos ajustar algunas cuestiones. Hay cosas a las que nosotros tenemos que ser determinantes, tenemos que ser contundentes. Hay raíces a las que hay que meterle un hachazo, o para ser más fino, el hacha, para cortarlas de raíz. Porque son cosas que tienen que ver con entidades que quieren dañar la viña. Cuando decimos que el gozo del Señor es nuestra fuerza, justamente hoy, una vez más, me han dejado estos racimos aquí. Y quiero señalar hoy algunos enemigos de las viñas o de las vides. Porque de las vides justamente se saca la uva. Sorprendí a los hermanos de las cámaras. Y de la uva se extrae el vino. Y el vino representa el gozo. A ver si me siguen ahora. Sí. Entonces hay adversarios que lo que van a intentar es arrebatarnos el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Entonces ahí quedamos debilitados. Y un hijo de Dios debilitado es un peligro. Un hijo de Dios debilitado a la manera de un Esaú que volvió del campo cansado
debilitado, vendió su primogenitura. Hay hermanos en Cristo que debilitados cometen actos de locura. Cuando uno está cansado hay que sentarse y meditar en el Señor. Eso es lo que hizo el Señor. Cansado, dice en Juan capítulo 4, del camino, se sentó junto a un pozo de agua. Y no se le rasgó la vestidura en decirle a una mujer que le dé de beber. Pero ya estoy casi predicando y quiero que veamos algunos adversarios o enemigos justamente de las viñas. Y me estoy basando en un versículo que está en el Salmo 80, versículo 12. Vamos a buscarlo. Salmo 80, versículo 12. Bueno, en la versión Reina Valera dice, lo voy a leer mejor en una versión popular, por ejemplo en la Biblia al Día, este mismo versículo. Dice, ¿por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Aquí está hablando de una vid, que al permitir nosotros que se derribe el muro, que se derribe el cerco, los que pasan arrebatan las uvas. Discúlpame que insista con lo mismo, las uvas representan, de ahí se extrae el vino y representa el gozo. No podemos dejar que nos arrebaten el gozo. Ahora, ¿quiénes son los que arrebatan el gozo? En el discipulado anterior hablamos del caminante, que tiene que ver con esos espíritus cíclicos que vienen cada tanto. A veces son espíritus ancestrales que tenemos que cortar con eso. Y lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Pero hay Egipto, por ejemplo, el mundo está al acecho permanentemente buscando, es el sistema me refiero, buscando que se muera el gozo del Señor en nosotros, que es nuestra fuerza. El paganismo, los ataques de los grupos que se levantan promulgando leyes que son barbaridades, y eso hace que muchos vayan perdiendo ese gozo del Señor y se van debilitando. Ahora, cuando cae este cerco, cuando cae este vallado, o como dice aquí, cuando dice, ¿por qué has derribado sus muros? O sea que nosotros podemos derribar los muros del cerco que el Señor nos ha puesto. ¿Qué es lo que pasa? Estos adversarios tienen acceso directo a la viña, a arrebatar estos frutos, en definitiva a quitarnos el gozo. ¿Y cuáles son algunos de los enemigos? Sigamos leyendo. Si vamos al versículo 13 de este Salmo 80, dice, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Aquí tendríamos bastante para hablar. Estos son algunos de los enemigos. El puerco montés. En realidad el puerco montés se está refiriendo al chancho. El chancho es, desde luego, uno ve un chanchito y hasta le da ternura. Dan ganas de llevárselo a la casa, no para hacerlo, algunos están pensando en llevárselo, no sé con qué intención, pero uno se encariña con ese animalito. Pero resulta que el Señor le dio un significado espiritual. En Mateo creo que es capítulo 7, si nos da el tiempo lo vamos a ir a buscar. Pero, ¿qué representa este puerco montés o el chancho? El Señor un día dijo, tengan cuidado de no darles perlas a los chanchos. A ver, vamos mejor a buscarlo ahora porque después vamos a otro tema y se nos pasa. Creo que en Mateo capítulo 7, a ver. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, uno de los enemigos de la viña, para seguir el hilo de lo que estamos hablando, tiene que ver con aquellos que desechan las perlas del Señor. Las perlas que el Señor nos da, por ejemplo,
en forma de remas, cuando el Señor habla a nuestro corazón, cuando el Señor te da una palabra directiva. Si nosotros no tenemos el cerco firme, es como que estas entidades van a venir a intentar deteriorar lo que Dios nos está diciendo. O nosotros mismos cuando, por ejemplo, le damos, mira, cuando recibís un rema, sé cuidadoso, tal vez recibís una palabra directiva para tu vida. Una palabra que sabés y sentís que viene del corazón de Dios, pero la empezás a compartir con quienes no las tenés que compartir. Incluso algunos en las redes. Yo no tengo nada con las redes. Pero a veces me cuentan hermanos ataques que sufren en las redes porque a lo mejor de lo que predicamos aquí en la casa, de algún discipulado, empiezan a subir cosas en las redes. Pero resulta que en las redes hay toda clase de enredados, porque son redes. Y ahí hay hermanos en la fe, pero hay otra gente que no son hermanos. Y eso es una manera también de estar dándole perlas a los chanchos. ¿En qué sentido? Que se te vuelven en contra y te empiezan a atacar y a contraatacar y a contradecir. Y nos quedamos a lo mejor perdiendo el tiempo en cosas que no tenemos que perderlas. Porque el que quiere seguir siendo impío, ¿qué podemos hacer si este bendito evangelio no es para ser impuesto? Nosotros exponemos, pero tenemos que tener cuidado de no exponerlo. Algunos porque lo que quieren, tal vez en una red social, es impactar o impresionar para que les den más me gusta o para tener más seguidores. Es lo que yo entiendo de algunas redes. Disculpen mi ignorancia en eso. Tal vez porque quieren tener muchos amigos. Yo no tengo muchos amigos en las redes porque casi no uso esas redes. Pero tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús y Él es el más importante. Y lo bueno es que vos también lo tenés. Y eso es importante. Pero entonces, ¿cuáles son una de las entidades o de los enemigos de las viñas que las echan a perder? Recuerden, primeramente hablamos que nosotros no podemos descuidar el cerco. Somos responsables. Pero si ese cerco no está firme, uno de los animales o una de las entidades que van a venir son los cerdos. Pero sigamos avanzando, quiero mostrarte. Entonces, no deseches la palabra del Señor, no deseches los consejos de Dios y no le eches las perlas, es decir, lo que recibís de parte de Dios, a los cerdos, porque después se te vuelven en contra y te pueden despedazar. Y eso va a terminar arrebatándote el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Pero mira, sigamos avanzando. Por ejemplo, este mismo versículo 13, si lo buscamos en la Biblia, a ver, mira cómo dice, la versión Reina Valera dice, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Si vamos a la Biblia de las Américas, este mismo versículo dice, el puerco montés la devora y ella se alimenta, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Bueno, de alguna manera el campo representa el mundo. Esto lo hablamos. El mundo es un enemigo de la vid. El mundo es un enemigo de la iglesia. El mundo, me refiero, o sea, lo que habita en el mundo es una oposición justamente a Dios. Aquí cuando dice campo, cuando hablamos del mundo, podemos involucrar a paganos, ateos, que muchos de ellos pueden ser muy inteligentes. Y realmente yo no entiendo cómo siendo tan inteligentes pueden ser ateos y negar la existencia del Creador, que se manifiesta bueno, tan solo con ver estas imágenes a mis espaldas o algo de la creación del Señor. Pero bueno, Romanos capítulo 1 lo describe con lujo
de detalles. Quiero seguir avanzando en algunos enemigos justamente del gozo, porque si nos logran arrebatar el gozo del Señor, nos quitan la fuerza, nos debilitan. Entonces estamos viendo enemigos de las vides. Hay un enemigo que viene a mi corazón ahora y que lo voy a buscar en Cantar de los Cantares. Y tiene que ver con las zorras pequeñas. Dice en Cantares capítulo 2, vamos a buscarlo, el versículo 15. Cantar de los Cantares capítulo 2, dice el versículo 15. Aquí están hablando el amado y la amada. Esto es una figura de Cristo y la iglesia. Y aquí es una especie de clamor de la amada, de la iglesia, que lo que dice es: cazadnos las zorras pequeñas. Las zorras, dice. No el zorro, porque esa era una serie de televisión que a mí me gustaba mucho. Pero dejando eso de lado, acá dice: cazadnos las zorras pequeñas, dice. O sea, como que aclara, cazadnos las zorras, pero luego aclara, las pequeñas, que se ve que son esas cosas que uno no les presta demasiada atención, porque son insignificantes, como que decimos: yo no voy a perder tiempo en esto. ¿Qué me puede hacer esto a mí? Pero estas zorras pequeñas, dice, son las que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es decir, nuestras viñas están para dar fruto. Nuestras propias viñas, es decir, en el tema que estamos desarrollando, el Señor nos ha dado su gozo. No podemos permitir que estas zorras pequeñas nos arrebaten el gozo. No vamos, en el nombre de Jesús, declaro que no nos van a debilitar arrebatándonos el gozo. Ponemos nuestra parte, pero también seamos cuidadosos. ¿Cuáles serán estas zorras pequeñas? El Señor Jesucristo un día mencionó a una, porque Él estaba haciendo la obra del Padre, como en mi caso estoy haciendo la obra del Padre, y como vos que estás recibiendo esta palabra, estás haciendo también la obra del Padre. Pero de repente llegaron unos fariseos, dice Lucas capítulo 13, y le dijeron: Jesús, andate de acá. Lo voy a parafrasear. Jesús, deja de hacer la obra que estás haciendo, porque Herodes te quiere matar. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Dijo: vayan y díganle a esa zorra. Ahora, ¿por qué dijo zorra? Bueno, ahí ese es otro tema. Pero dijo: vayan y díganle a esa zorra que aquí yo hago milagros, hago curaciones, hoy, mañana y al tercer día acabo mi obra. De alguna manera lo que el Señor Jesús estaba diciendo es: no voy a permitir que ninguna zorra me desvíe del plan que me fue asignado. El Señor no iba a dejar que le arrebaten el gozo de la salvación. El Señor no iba a permitir que ningún enemigo espiritual le dañe la viña. Pero claro, el Señor tenía vallado. El Señor tenía vallado claro en cuanto a que Él había firmado su rostro hacia Jerusalén y tenía claro lo que tenía que hacer. Por eso, mi querido hermano, querida hermana, qué importante que tengas claro que no sos un producto de la casualidad. No. Hay un plan que tenemos que cumplir. Hay un plan que fuiste llamado a cumplir. ¿Será que alguna zorra se ha metido y ha arrebatado, dañado la viña y ha deteriorado el gozo o el vino que es el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, y te encontrás desanimado, te encontrás por el piso? Me contaba días atrás mi esposa, una hermana que atendió, y la hermana estaba estaba en una situación que tenía que tomar una determinación y no sabía qué hacer, y gloria a Dios que pudo hablar con la pastora y recibió palabra, fue
fortalecida, pero claro, ella trabaja en un lugar donde la pusieron entre la espada y la pared. Le dijeron que ella tenía que hacer tal y tal y tal cosa, porque si no la sacaban de esa secretaría. Una secretaría, qué paradoja, es una mujer y desde esa secretaría, en vez de allanarle el camino, le ponen piedras. Pero claro, ella estaba en una situación que no sabía qué determinación tomar, porque si no hacía lo que le decían, la echaban de ese lugar de trabajo. Y como ella tiene su hijo y tiene que llevar adelante su casa y no sabía qué hacer. Gloria a Dios que en ese caso se oró y el Señor la resguardó, pero yo siento que una de las estrategias de las zorras pequeñas, de las zorras a la manera de Herodes, van a intentar desenfocarnos del propósito de Dios. Y en el caso de esta hermana, es como que la presionaban haciéndole ver que si ella no se ligaba a esas autoridades de esa secretaría, la dejaban afuera. Yo quiero aprovechar para decirle a los que tienen esa autoridad, ya sea en una secretaría, en un ministerio, en una intendencia, en una gobernación o en una presidencia, que más allá de que pueden ser instrumentos que Dios use para dar fuentes de trabajo, nuestra provisión no proviene de ninguna entidad terrenal. No, nuestra provisión viene del Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro sustento viene de aquel al que clamamos, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y nuestro proveedor, nuestro sustentador, Él nos lo da. Pero volviendo al tema, este es uno de los enemigos de las viñas, las zorras pequeñas. Entonces, esas cosas que parecen insignificantes, seamos determinantes. Si es necesario, metamos el hacha ahí para que no tengan posibilidad. Pero quiero avanzar, quiero mostrarles más, porque hay varios enemigos que tengo anotado aquí. A ver, mirá, vamos a leer en el primer libro de Reyes, el capítulo 21. Este es un enemigo de la viña. Este es un enemigo con el que vamos a tener que ser contundentes, vamos a tener que ser así como hizo David. David con el gigante le arrojó la piedra, lo derribó, pero David no se quedó solo con eso. David después es como que lo mató 2 veces. Si leen la historia del gigante en el primer libro de Samuel, capítulo 17, David le pegó la pedrada y luego agarró la espada y le cortó la cabeza. Como diciendo, vos no te levantás más, porque hay enemigos con los que tenemos que ser contundentes. Ahora, mirá lo que pasa acá. Bueno, todo este pasaje, lo que sucede aquí, es muy interesante, pero vamos a leer el versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña. Recuerden que estamos hablando de enemigos de la viña. ¿Por qué? Porque las viñas dan uvas. De las uvas se saca el vino. Y el vino representa el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Y si dañan el gozo, que es nuestra fuerza, nos debilitamos. Por eso tenemos que prestar atención a estos enemigos de las viñas. Ahora, este Nabot de Jezreel dice que tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Bueno, esta historia, para no seguir leyéndola, te la cuento. Este Nabot tenía una viña que era hermosa como las viñas que el Señor depositó en nosotros. Pero claro, este rey quería la viña de Nabot. Como Nabot no se la quiso vender, porque nosotros no vamos a vender lo que el Señor nos ha entregado a ningún Acab, a ningún enemigo. No vamos a descuidar las
bendiciones de Dios. Pero este Acab tenía una esposa. Su esposa, cuando Acab, caprichoso, llega a su casa enojado y su mujer le pregunta, ¿qué te pasa? Es que Nabot no me quiso vender su viña. Y esta mujer le dijo, no te preocupes. Yo me imagino que con esos tentáculos diabólicos lo habrá abrazado o le habrá hecho caricia y le dijo, no te hagas problema, yo te voy a conseguir esa viña. ¿Sabes quién es la mujer de este acá? Jezabel. Entonces, uno de los enemigos de las viñas estas es el espíritu jezabélico, y acá tendríamos mucho para hablar, porque este es un espíritu que sigue operando en la actualidad. Esta mujer Jezabel termina tramando toda una estrategia para quitarle la vida, la viña a Nabot, y quitarle la vida también. Le quitó la viña y la vida. Nosotros no podemos permitir que nos dañen la viña. Y este espíritu jezabélico, te decía, tendríamos mucho para hablar. Y tenemos otros enemigos, aunque yo creo que vale la pena detenernos un instante en este espíritu, porque sigue operando en la actualidad. Aparece incluso en Apocalipsis, aquí en este libro de Reyes, pero en Apocalipsis, cuando el Señor le da el mensaje a una de las iglesias, le dice, tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, seduzca y enseña a mis siervos a fornicar con los ídolos. O sea que esta mujer Jezabel, a la cual Dios le dio la posibilidad de que se arrepienta y no se arrepintió, esta mujer contamina con doctrinas equivocadas, porque Jezabel, una de las cosas que tiene es mesa. De la mesa de Jezabel comen profetas de Baal, profetas de Acera, es decir, profetas que hablan solo lo que la gente quiere oír y endulzan los oídos. Por eso cuando un Elías tuvo que confrontar a estos profetas, cuando un Jeremías tenía que confrontar a los profetas de su época, que decían lo que el pueblo quería oír, ellos le decían paz, paz, quédense tranquilos, sigan haciendo lo que les da la gana, paz. Y Jeremías decía, ¿qué paz? Ni paz. Más vale que se pongan las pilas, porque no es tiempo de paz, porque cada uno está haciendo lo que le da la gana. Bueno, esta Jezabel mantenía profetas, pero gloria a Dios que un Elías los confrontó, diciéndoles muy bien, así que ustedes dicen que Dios habla a través de ustedes, vamos a hacer, bueno, ahí prepararon todo un lugar y los desafió, pero no es el tema. El tema tiene que ver con que este espíritu jezabélico se manifiesta de diferentes maneras. Y una de las maneras en las que se manifiesta, una de las maneras más fuertes, tiene que ver con el matriarcado. Esta mujer Jezabel ejerce un matriarcado, ejerce una influencia sobre su esposo, sobre aquellos en los que ella tenía influencia. Y creo que es un tema que tiene mucho que ver también con la actualidad. Porque sinceramente es indignante la manera en que algunos grupos que levantan las banderas y dicen defender a las mujeres, parecería que lo único que hacen es defender a las que piensan igual o pertenecen a su grupo ideológico, como lo quieras llamar, porque tantas injusticias lamentablemente se hacen con mujeres también, pero como pueden pertenecer a algún partido político o a alguna ideología o a una creencia que a esos grupos no les conviene, ¿cuánto hay que hablar del tema del matriarcado? ¿Cuánta distorsión en este tiempo a los principios maravillosos que el Señor ha establecido?
Por eso, querida hermana que estás sintonizando, que estás recibiendo esta palabra, dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho con las benditas mujeres. No tenés necesidad de estar... Claro que hay injusticias en todos los órdenes. Y quiero aclarar también a los varones y decirles mucho cuidado con un enseñoreamiento, con un autoritarismo. Es que miren, el principio del Señor es someteos unos a otros en el amor del Señor. Claro, el Señor es orden. Dios estableció un orden. Y así como dice la palabra en 1 Corintios 11, que Dios el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Pero ser cabeza es por una cuestión de ejercer un sacerdocio de delegación de parte del Señor, pero no enseñoreamiento. Pero claro, el espíritu jezabélico, a raíz de errores, de errores lamentables y errores gruesos de los hombres, han hecho que muchas mujeres, y con razón, empiecen a levantarse. Pero claro, se han ido al extremo donde el espíritu jezabélico ha ejercido una manipulación que en definitiva el tiempo nos ha alcanzado ahora. Para redondear o para recordar de lo que estamos hablando, son enemigos de las viñas. Jezabel es otro enemigo de las viñas, así como el puerco montés o el chancho. No demos las perlas a los chanchos. Los caminantes o esos espíritus ancestrales cíclicos que vienen cada tanto a querer arrebatarnos el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Egipto o el mundo, el campo, el paganismo, el ateísmo, tantos enemigos. Pero en el nombre de Jesús declaramos que no tienen arte ni parte, porque el Señor Jesucristo es más poderoso que cualquiera de esos enemigos, porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, se llame como se llame. Y gloria a Dios, que en ese nombre un día se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a dejar aquí, pero recordá, antes de terminar este discipulado de hoy en esta escuela ministerial, el gozo del Señor es nuestra fuerza. No dejes que te arrebaten ese gozo. No dejes que deterioren la viña. No permitas que la cerca, que el muro se derribe. No seas indiferente, porque ahí es donde entran esos enemigos. Oro para que toda la bendición sea sobre tu vida y esperamos encontrarnos en el próximo discipulado de esta escuela ministerial.